Buenos días, soy Víctor Mínguez, catedrático de Historia del Arte y director del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I. Una de mis líneas de investigación prioritarias es el estudio de la imagen del poder, es decir, analizar el poder de la imagen, y en este ámbito la UJI ya es una referencia nacional internacional. He publicado muchos libros al respecto, pero yo vengo a hablaros de 5 autores mucho más relevantes y que nos han dejado 5 libros muy sabios. El primer libro que os presento es de Ercan Taurovich, Los dos cuerpos del rey, publicado por la editorial Alianza en el año 1985. Kantorowicz plantea un análisis de la sacralización de la imagen de la monarquía en la Edad Media. En la Edad Media se concibe que el rey es vicario de Cristo y por tanto su imagen es cristocéntrica. Se le representa por medio de 2 cuerpos, un cuerpo humano que perece y un cuerpo político que es invisible e inmortal. Y lo que hace Kantorowicz en este libro es rastrear multitud de obras de arte y también fuentes literarias, detectando todo este imaginario de los 2 cuerpos. Por ejemplo, en tumbas, donde vemos un cuerpo cadavérico y abajo el cuerpo vivo, inmortal del monarca. El segundo libro que os presento es de Fernando Choquea Cremades, publicado por Taurus en el año 87. Se titula Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento, un estudio de las representaciones de Carlos V, el personaje más importante del siglo XVI. Un estudio de la construcción de su imagen en un momento en la que ésta transmuta desde la cultura caballeresca, la época de los caballeros, a la época de los héroes modernos, de inspiración grecorromana, de fuentes clásicas. Y lo hace a través del análisis de imágenes de artistas tan relevantes como Durero, Tiziano, Lucas Cranach, Pompeu Leoni, es decir, los artistas de la corte imperial. El tercer libro que os presento es de Miguel Morán, La imagen del rey, Felipe V y el arte, publicado por Nerea en el año 1990. En este libro plantea una cuestión interesantísima, el cambio de la representación del poder hacia 1700, cuando se produce en España el cambio dinástico. Es un momento crucial. Felipe V de Anjou viene de Versalles, su modelo es la imagen del poder que ha gestado esas décadas anteriores Luis XIV, su abuelo, y de la mano de artistas franceses e italianos renueva todo el imaginario de la representación áulica en la corte española. El cuarto libro que presento es quizá el que tiene mayor proyección internacional, de Peter Burke, La fabricación de Luis XIV, precisamente el abuelo de Felipe V, como recordaba hace un momento. Se centra, como podemos ver, en el Rey Sol, en Luis XIV, que es el monarca absoluto por excelencia, que renueva todo lo que es el imaginario del poder en la segunda mitad del siglo XVII y que establece un modelo que se va a copiar en todas las cortes europeas. Pero además también aborda en su libro la antiimagen del monarca, a través de imágenes encargadas por la oposición o por naciones rivales, pues también desmonta a partir de imágenes de la época, la imagen del rey soberano. Y el último libro ya que os presento es el de Mary Beard, El triunfo romano, una historia de Roma a través de las celebraciones de sus victorias, publicado por Crítica. A mí este libro me gusta especialmente porque aborda una ceremonia fascinante, el triunfo romano. Explica en ella con enorme detalle, en su volumen, cómo se produce esta celebración en el foro romano. Un modelo de celebración, un modelo festivo, un desfile bajo arcos de triunfo, que va a tener una gran proyección luego en los siglos posteriores. Hace un momento hablamos de Carlos V, hizo lo mismo, y como él otros monarcas, incluso personajes ya del siglo XIX, incluso del siglo XX. Por lo tanto, este libro nos muestra una construcción del poder que ha pervivido a lo largo de los siglos prácticamente hasta la actualidad. Espero que os haya interesado esta pequeña presentación de lo que es la metodología de la imagen del poder a través de 5 libros esenciales. Son 5 libros que yo considero absolutamente vigentes, llenos de sabiduría, llenos de ideas inteligentes y que siguen siendo actualmente válidos para cualquier aproximación a este ámbito.